¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Bueno, el día de hoy, un jueves antes del feriado, pues quiero que sepan realmente que es un momento para que muchas de las mujeres me pregunten a mí al respecto de lo que es la liposucción o la lipoescultura, que se le conoce tradicionalmente. Es importante que todas las personas sepan cómo realmente tenemos que hacer las distintas definiciones y cuáles verdaderamente son las diferencias. Entonces les quiero dejar un reportaje y después de eso para poder indicarles todo en el tú a tú que podemos conversar el día de hoy al respecto de lipoescultura. Regreso en un rato. La lipoescultura o liposucción es un procedimiento invasivo que busca eliminar la grasa localizada en diferentes partes del cuerpo. La liposucción en el Ecuador es una de las cirugías más requeridas, en especial por las mujeres que buscan darle una silueta más definida a su cuerpo. Sí, es muy difícil bajar de peso con ejercicios, tomas esta decisión y luego, no sé, entras a un gimnasio o algo así. ¿Se sometería usted a este procedimiento? Sí, ¿por qué no? Ay, pues para verte guapa. Hombre, si tuviera plata, claro. Los embarazos y otros factores hacen que cientos de mujeres pierdan de manera significativa la forma original de su silueta. Existen muchos términos acuñados en la web y en redes sociales. Nos podemos encontrar con lipo HD, lipo suave brisa, lipomarcación, entre otras. Pero el paciente debe conocer que toda liposucción busca moldear la figura y que los diferentes nombres son solo una estrategia de marketing. La cirugía de lipoescultura debe hacerse única y exclusivamente en un quirófano y bajo anestesia general. Requiere de un periodo de descanso como toda intervención. El paciente deberá desinflamarse para de a poco ir viendo los resultados. Si usted es una de las personas con un excelente estado de salud, disciplinado en alimentación y ejercicio, seguramente será un buen candidato para este procedimiento. Pero si por el contrario es una persona que busca disminuir peso, le recomendamos primero visite un nutricionista. Es importante informarse responsablemente sobre la cirugía que está buscando y es indispensable que su médico sea un doctor calificado. Antes de entrar al quirófano, búsquelo en la Cenecit, verifique el título de su doctor y así podrá estar tranquilo con los resultados. ¿Sabía usted que después de la cirugía de liposucción debe hacerse drenajes linfáticos, que son unos masajes especiales que ayudarán al paciente a desinflamar su cuerpo y obtener mejores resultados? Es súper importante que los pacientes sepan cuál es la diferencia entre lo que es la liposucción o lipoescultura comercialmente hablando, además comparándole, por ejemplo, con lo que es la abdominoplastia o en su defecto también la mini abdominoplastia. Muchos pacientes y muchas pacientes me preguntan realmente todos los días, eh, ¿cuántas veces me puedo hacer una liposucción? ¿Qué la liposucción me va a servir a mí? ¿No me va a servir a mí? Y en realidad en ocasiones también se confunden y me dicen, a ver, he tenido 2, 3, 4 guaguas y lamentablemente me queda un poco de piel sobrante, un poco de excedente de grasa y quisiera hacerme una liposucción. Bueno, siempre tenemos que tomar la diferenciación entre estos dos términos, en los que la parte de lipoescultura es estrictamente, y la liposucción es estrictamente sacar la grasa focalizada, mal distribuida en el cuerpo y a su vez poder remodelarle, reacomodarle en los distintos sitios donde necesitamos. Como por ejemplo, hay muchas pacientes que no tienen ese glúteo tan bien definido después por adelgazamientos, por falta de ejercicio o en su defecto también después de los embarazos. Entonces podemos utilizar la grasa para hacer algo que se llama lipotransferencia y con esto incrementar el volumen del glúteo y también darle ese fenómeno de levantamiento. Por otra parte, también podemos utilizarlo en cadera, por ejemplo, en caderas de esas pacientes que no tienen esas caderas definidas, esas caderas más redondas, más modeladas, podemos utilizar la misma grasa del cuerpo para poder remodelarle y así a su vez, pues obviamente retirarlo de la parte de la cintura, de los dorsos, de la parte posterior, de la región lumbar. Y bueno, es importante que sepan los pacientes que todo lo que es lipoescultura como tal, la lipoescultura no solo es un tratamiento pequeño, realmente tienen que saber que es una cirugía
completa, con todos los beneficios de la cirugía estética y de la cirugía plástica, pero también a su vez tienen sus pequeños riesgos, ¿no? Entonces siempre importante que conversen ustedes con su cirujano plástico, primero que sea cirujano plástico, eso es fundamental, siempre verifiquen la Cenecit como les recomiendo yo a ustedes todo el tiempo. Conversar cuál va a ser la técnica correcta, porque muchos pacientes, los cuales como ustedes vieron en el video, que están después de un embarazo o después de haber incrementado mucho de peso, en ocasiones también nos queda un poco de la piel sobrante, nos quedan estrías, nos queda flacidez y demás. Ahí lo indicado es una abdominoplastia, es decir, un recorte de este exceso de piel, un recorte de este exceso de grasa, de tejido, y poder devolverle la figura a la mujer y también a los hombres, porque hay que tomar en cuenta que en los hombres también se hace este tipo de tratamientos. Entonces, hablando estrictamente de lipoescultura y de liposucción, tenemos que tener en cuenta, como una de las preguntas que me hicieron el día de hoy, que es ¿cuántas veces se puede hacer una liposucción, una lipoescultura? A ver, tradicionalmente hay que tener en cuenta de que la lipoescultura o liposucción es un tratamiento de remodelamiento corporal en el cual, si es que nosotros tomamos las medidas alimenticias correctas y de ejercicio adecuado, no hay razón para volvérsela a hacer, sino más bien podría ser una modificación en el estilo de vida, cambiarlo y tendrían el resultado del cuerpo y duradero por el tiempo que el paciente lo requiera. Ahora, si es que el paciente después de esto lamentablemente se dedicó nuevamente a comer mal, a no hacer deporte, a ser ligeramente sedentario o sedentario por completo, y consumir, por ejemplo, gaseosas, consumir mucho dulce o en su defecto demasiada grasa, mucho frito, no dedicarse a hacer absolutamente ningún tipo de actividad. Entonces, claro, en ocasiones muchos pacientes les ha durado el procedimiento, les ha durado la cirugía, quizás un año y medio, 2 años, y muchos tratan de buscar nuevamente realizarse una lipoescultura. A ver, la lipoescultura no es cuestión de que se la vaya a hacer por varias ocasiones o de una manera continua, es decir, no es un regulador del peso y no es un controlador de ese mal hábito alimenticio. La lipoescultura es justamente eso, es esculpirle al cuerpo para poder dar esa forma que los pacientes, tanto mujeres como varones, le están buscando. Ahora, en la actualidad, por la parte comercial, muchas veces le llaman esta lipoescultura de alta definición, para marcar los cuadritos en los hombres o en las mujeres, para darle bien los dorsales, para darle los oblicuos, marcar bien esa cintura. Existen un sinnúmero de artefactos que realmente nosotros podemos utilizarlos para poder, muchas personas que están fuera de lo que es la cirugía plástica y más bien se dedican a la parte comercial, para tratar de atraer, en este caso, a clientes más no a pacientes. Entonces, lo importante es que el paciente, como paciente, sepa de que en este procedimiento lo mismo va a ser la lipoescultura simple. Si es que tú le pides a tu cirujano que te haga una definición de los cuadraditos o de los oblicuos o hacer, en el caso de los hombres, pues darle una lipoinyección a nivel pectoral para darle un remodelamiento de los pectorales, eso se puede hacer en el mismo procedimiento. No hay razón para que cueste más, no hay razón para que sea un proceso diferente, no hay razón para que exista alguna variación en la técnica ya escogida para los pacientes. Ahora, una cosa que me preguntan con gran frecuencia es qué tipo de lipo me van a hacer. Hay que tomar en cuenta que dentro de la liposucción y lipoescultura existen 3 técnicas básicas. Una de esas es la lipoescultura convencional en la cual nosotros introducimos un líquido que se llama tumescente para poder extender los espacios y retirar completamente esa grasa, ¿no? Eso es lo que es la lipoescultura convencional. Otra en la cual, cuando existen pacientes que tienen una grasa un poco más dura, una grasa en la que lamentablemente ya se han hecho procedimientos como muchas veces son estas carboxiterapias, estas mesoterapias, estas vacuum y un sinnúmero de tratamientos cosméticos externos que les dicen a los pacientes, te voy a bajar 2, 3, 4, 5 centímetros de la cintura. Y sí, en efecto, el momento en el que el paciente se mide, toma la cinta métrica, se ha medido y observa y dice, no, sí bajé los 4 centímetros. Lo que no se dan cuenta muchas veces es de que lo que sucede en esto es una deshidratación y una compactación de la grasa, que lo único que termina haciendo es fibrosándole. Entonces, al fibrosarle, es decir, al volverle duro a la grasa,
Por eso les da ese mal llamado y tan famoso efecto rebote. Este efecto rebote es justamente esto, el decir que después de que pase el efecto, pues nuevamente se han engordado o han cambiado la figura, solo entraron en el vestido para el bautizo o en el traje justamente para el matrimonio, pero luego después de eso volvieron a engordar. No es eso en realidad, es justamente que este tipo de procedimientos cosméticos no se los debe realizar. Tengo algunas preguntas que quisiera irles respondiendo. Como por ejemplo la primera que les decía respecto de cuántas veces se tiene que hacer el paciente una lipo. Si es que el paciente después de la primera lipoescultura hace todo lo que nosotros le recomendamos, no va a ser necesario nuevamente. ¿Cuántas se pudiese llegar a hacer? Tradicionalmente en medicina se considera que la segunda lipoescultura ya va a tener un poco más de sangrados, un poco más de dolor inclusive, puede haber un poquito más de estancia hospitalaria o en su defecto estancia en la cama de los pacientes y nada, pues la tercera y a partir de la tercera en adelante realmente ya va a ser tejido fibrótico prácticamente por completo. Los riesgos inclusive aquí sí de que ya existan alteraciones como por ejemplo a veces perforaciones o daños o afectar ya la salud de los pacientes, pues ya cada vez incrementan los porcentajes. Entonces es importante, la primera vez estamos perfectos, segunda vez tiene su riesgo ligeramente aumentado, pero a partir de la tercera quizás ya no es lo adecuado. También me preguntan si es que la grasa que se acumula alrededor de los órganos internos se va con la liposucción. Pues la verdad no. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de lipoescultura y hablamos de liposucción, la liposucción es justamente entre la capa de la piel y la capa muscular, la capa del músculo que nosotros tenemos rodeando nuestro cuerpo de cualquier parte del mismo. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos para la lipoescultura, de ahí es donde sacamos nosotros la grasa. Si el paciente tiene grasa en los órganos, es decir, grasa central que se llama, pues eso ya se baja estrictamente con dieta, con ejercicio y una buena modificación del estilo de alimentación y de vida. Ahí se va a bajar. Realmente la lipoescultura para eso no sirve para bajar la grasa central, pero lo que es la grasa periférica o la grasa de alrededor, podemos bajarlo tranquilamente con la lipoescultura. Por otra parte, me preguntan ahorita si es que los masajes, la carboxiterapia, la hidroterapia son efectivos. Como les comenté anteriormente, estas técnicas, la única que está comprobada científicamente y que realmente los estudios lo avalan de que va a servir para cuando se encuentran ciertos acúmulos fibróticos es la carboxiterapia. Eso realmente es lo único que se ha comprobado mediante los estudios que nosotros los médicos hemos hecho para poder determinar cómo podemos ayudarle a un paciente que ha quedado con alguna pequeña irregularidad en el cuerpo después de una liposucción. Con respecto a lo que son los masajes posquirúrgicos es si la persona a la cual va a hacer el masaje posquirúrgico está completamente entrenada en esto, es sumamente efectivo, pero no es para bajar medidas o para modelarle el cuerpo, es justamente para ayudar en la recuperación después de la cirugía a cada uno de los pacientes. Y en el caso de lo que es la hidroterapia, es decir, tratar de infiltrar o inyectar algo a los pacientes, eso sí realmente no se aconseja absolutamente a nadie, porque ahí lamentablemente, primero, se están introduciendo sustancias las cuales no necesariamente tienen que ser utilizadas en personas, en seres humanos. Segundo, se hacen pinchazos a ciegas, que lamentablemente estos pueden entrar en cualquier parte, inclusive en el torrente sanguíneo y causar, tener resultados fatales. Y tercero, el mismo hecho de que es un proceso invasivo. Todo proceso invasivo tiene que tener en cuenta, debe ser hecho solo por personal de salud, es decir, enfermeras o médicos. Somos realmente los únicos autorizados para poder tener cualquier intervención frente a los pacientes. Y enfermería tiene sus límites, de estrictamente a lo que ellas se dedican o ellos se dedican. Y en el caso nuestro, pues dependiendo de nuestras especialidades para poder ser invasivos con cada uno de los pacientes. Entonces es muy importante esta parte para que no existan confusiones, porque sí, existe lamentablemente en el mercado mucho esto que dicen, lo que pasa es que te voy a reducir, te voy a hacer una lipoescultura sin cirugía. Es súper común y yo pienso que cada una de ustedes y cada uno de ustedes han de haber escuchado esto en algún tiempo, en algún momento. Y esto, pues lamentablemente lo único que hace es atraer a cada uno de los pacientes para tratar de milagrosamente bajar esta grasa localizada o esta grasa mal distribuida, sin
tratar de recurrir al quirófano o a veces por miedo, otras veces es por desconocimiento o simple y llanamente se dejan llevar a veces por esas promociones del 2x1, del 3x1, de que si es que te sigues haciendo 15 masajes, te regalo una lipoláser o alguna cosa de esas. Hablando y regresando un poco a esta parte de las técnicas de láser, de la técnica de lipo, perdón, que estábamos hablando, pues dentro de las 3 técnicas que existían, como les había mencionado, era primero la lipo convencional, segundo es la vibrolipo o lipo con ultrasonido, que sirve para ir rompiendo un poco estos tejidos que están ligeramente fibróticos, adheridos, compactados, que nos van a permitir a nosotros entrar con mejor facilidad. Y la tercera técnica es la lipoláser. La lipoláser justamente va a permitir entrar con mayor facilidad, pero no vamos a poder utilizar la grasa. En una lipoláser tenemos que tener en cuenta que no se puede utilizar la grasa. Entonces muchos pacientes se tienen que combinar las técnicas. No es eso tan cierto que dicen, yo me hice lipoláser y... Yo me hice el lipoláser y simple y llanamente todo me salió perfecto y me hicieron transferencia de grasa al glúteo, es decir, me pasaron toda la grasa al glúteo y todo salió bien. La verdad es que si le hicieron lipoláser está perfecto, está muy bien para la definición, para cierto tipo de tensión de la piel, pero tuvieron que haberle mezclado la técnica con una lipo convencional o con una vibrolipo para poder obtener la grasa que valga, para poder introducirle en el glúteo o en la cadera, pues para poder mejorar. Otra cosa que es súper importante, que muchos pacientes acuden a mi consulta todos los días y me dicen, me sometí yo a una lipo, pero me quedé con la espalda bien ancha, me quedé con los brazos bien anchos, me quedé con la región superior del busto sumamente crecida, con la región de la espalda, pues lamentablemente sigue siendo ancha. Y cuando se les hace el examen físico, nos damos cuenta de que no existe ningún sitio por donde ha habido acceso para acceder a la espalda. Hay que tomar en cuenta que la liposucción o lipoescultura es un procedimiento que tiene que ser 360 grados. Es decir, si es que se tiene que sacar grasa de la espalda, se saca grasa de la espalda. Si es que se tiene que sacar, en ocasiones hay pacientes que tienen una pequeña jibita en esta parte, en la región cérvico-dorsal o la unión del cuellito con la espalda, pues también tenemos que retirarla. Pacientes que inclusive por el mismo incremento de peso o aumento de la grasa mal distribuida, la tienen en la papada o tienen en la parte lateral del cuello. Eso también tenemos que retirarlo. Tenemos que hacer justamente el proceso para poder darle el resultado que el paciente está buscando. Ahora, me preguntan ahorita en este momento si es que todas las liposucciones son dolorosas. A ver, la verdad es que hay que tener en cuenta una cosa que es súper importante. La lipoescultura, como cualquier cirugía, siempre va a tener alguna molestia, siempre va a tener algún dolor, se pudiese decir. ¿Cuál es nuestro trabajo como cirujanos? Nuestro trabajo como cirujanos es siempre dar la medicación adecuada para poder mantenerle tranquila o tranquilo al paciente, que sienta el menor disconfort posible, que además darle los indicativos para que el paciente camine inmediatamente después de la cirugía. Es súper importante que los pacientes caminen después de la cirugía. Muchos pacientes tienen miedo o tienen un poco de desconocimiento y dicen, podré subir gradas, no podré subir gradas, podré levantarme de la cama, no voy a poder irme al baño, alguna cosa de esas. En lipoescultura, uno de los pilares, de los estandartes, es justamente que el paciente camine, que camine, que camine, que camine. Mientras más camine el paciente después de una lipoescultura, más rápido se desinflama, más rápido se recupera y menos riesgos de complicaciones inmediatas tiene el paciente. Eso es fundamental. Al respecto de lo que me preguntan de la lipo HD o de alta definición, es lo que habíamos hablado un poquito. Parece que esa parte les interesa un poco, entonces quiero recalcarles, la lipo HD o de alta definición es parte del mismo procedimiento de la lipoescultura. Es para pacientes específicos. Aquí no quiero decir que un paciente el cual se encuentra con un sobrepeso mayor y quiere remodelar su figura, vamos a poder retirar absolutamente toda esa grasa y luego vamos a poder empezar a hacer la definición de los cuadritos, de los oblicuos, en la parte posterior de la espalda o en los hombres a nivel pectoral y demás. Ahí sí es súper importante evaluarle bien al paciente. Los pacientes los cuales están con la grasa mal distribuida, pero no con un sobrepeso, sino simplemente mal distribuida, son los candidatos para este tipo de liposucciones que se llaman de alta definición. A la final sigue siendo una lipoescultura porque en muchos de ellos se utiliza la grasa para poder remodelarle ciertas áreas que el paciente lo necesita. Por otra parte, me preguntan en este momento
una paciente que dice que es de contextura delgada, pero tiene una acumulación de la grasa en el abdomen bajo y le han dicho que son por problemas hormonales. A ver, es súper importante que el paciente sepa algo. Todos los pacientes, los cuales tienen una distribución inadecuada de la grasa, si es que se mantienen delgadas y se han hecho el examen físico correcto y se observa que es estrictamente grasa, que no es, por ejemplo, una diástasis. Diástasis significa la separación de los rectos abdominales ocasionados por el embarazo. O, por ejemplo, que no hayan tenido una hernia o que no hayan tenido ningún problema de la pared abdominal como tal, pues normalmente son simplemente acúmulos de grasa, son malas acumulaciones de la grasa, mal distribuida, y que la lipoescultura y la liposucción lo pueden solucionar. Entonces, echarle la culpa a las hormonas. A ver, existen un sinnúmero de patologías y enfermedades hormonales que ocasionan, por ejemplo, incremento de peso. Llámese, por ejemplo, un hipotiroidismo mal controlado, por ejemplo, una enfermedad de Cushing, que son a nivel de las suprarrenales, por ejemplo, una enfermedad metabólica que ha ocasionado una diabetes. Cosas así pueden ser situaciones que distribuyan mal la grasa y que lamentablemente ocasionen una alteración en el cuerpo. Pero no quiere decir que si es que una mujer, por ejemplo, tiene problemas ováricos o tiene problemas uterinos o tiene problemas a nivel de glándula de la pituitaria, quiere decir de que necesariamente tiene que engordar. Muchos de esos inclusive adelgazan de una manera rápida y acelerada. Entonces es importantísimo evaluarle bien al paciente y de hecho, quiero darles un spoiler alert de que en realidad vamos nosotros a hablar con otros especialistas relacionados con la cirugía plástica para que irles satisfaciendo este tipo de inquietudes, como por ejemplo endocrinólogos, como por ejemplo hematólogos. Vamos a hablar con los cirujanos generales también, que son primos nuestros, se pudiese decir, para poder solventar cierto tipo de curiosidades. Pero eso van a ir más adelante en los programas venideros. Ahora, por otra parte, me preguntan ahorita, ¿cuánto cuesta la consulta? Mi consulta. Perfecto. A ver, es súper importante que los pacientes sepan. Y bueno, este es mi canal de Facebook y también pueden ver en YouTube. La consulta mía cuesta $50. Normalmente, lo que es la consulta, pues tiene ese costo, es como cualquier especialidad médica, como cuando vamos donde el cardiólogo, cuando vamos al ginecólogo, cuando vamos donde el médico internista y demás. Sin embargo, un beneficio que yo les doy a los pacientes es súper importante, que si es que desean hacer, después de la consulta, desean hacer una reserva de su cupo quirúrgico, la consulta es gratuita. Pero eso ya es más por la parte netamente de la pregunta que me están diciendo. Pero retomando un poco la parte de lo que es lipoescultura, que es importante, muchas personas me preguntan a mí si es que la lipoescultura sirve para bajar de peso. La lipoescultura no es para bajar de peso, porque tenemos que tener en cuenta que si nosotros vamos a reutilizar esa grasa, estamos muchas veces transportando el peso de un sitio a otro sitio. Entonces, realmente la disminución de peso o el cambio de peso puede ser 1, 2, 3, máximo unos 4 kilos. No va a ser más allá de eso. Porque siempre tenemos que tomar en cuenta que hacemos una redistribución de la grasa para hacer un remodelamiento del cuerpo. Eso es fundamental que todos los pacientes sepan. Fundamental que todos los pacientes sepan, porque muchos pacientes en ocasiones pretenden utilizar la lipoescultura o la liposucción como una cirugía reguladora o controladora de peso. Quiero que me dejen sus preguntas, quiero que me dejen todas las inquietudes que ustedes tienen. Me acaba de pasar una pregunta más en este momento. Si es que uno tiene estrías, al hacer la lipo, ¿se romperá más la piel? Pues no. A ver, respondiéndole un poco más de esta situación. Cuando uno ya tiene estrías, quiere decir que la piel lamentablemente ya se fragmentó porque se estiró demasiado por los embarazos, por el crecimiento y desarrollo, por haber incrementado demasiado de peso. Lamentablemente eso es lo que sucede y se fragmenta la piel y ocasiona las estrías. Entonces al estar abierta, fragmentada la piel y ocasionar las estrías, pues la lipoescultura como lipoescultura no va a ocasionar mayores lesiones, no va a ocasionar que incrementen las mismas, más bien en ocasiones pueden llegar a disminuirse un poco, ya que como estamos quitando nosotros parte de la grasa, la piel de lo que se encuentra fragmentada ahora va a disminuir el espacio, va a seguir fragmentada, pero al menos la estría
puede en algunos casos notarse menos. Entonces es súper importante. ¿Qué más? Me dicen si es que las heridas quedan abiertas con drenes. No, a ver, la herida como herida de lipoescultura, tienen que tomar en cuenta que la lipoescultura neta, como lipoescultura tal, son incisiones entre 3 a 5 milímetros. Son incisiones diminutas, ocultas en espacios específicos del cuerpo para que no se noten. Bueno, no tienen por qué quedar abiertas porque lamentablemente lo que ocasionaría sería que puede ser esto más bien un foco de entrada de bacterias y ocasionar más bien un daño. Entonces es importante que el paciente sepa que no necesariamente se debe dejar realmente las heridas abiertas para que drene. Hay ciertas personas que lamentablemente por desconocimiento lo dejan abierto y es una mala práctica, la verdad, no es algo que se debe hacer porque corre más bien riesgo de que suceda algo con los pacientes. Me quieren preguntar otra cosa, me dicen, hablemos de la suave brisa, de las lipos en consultorios con paciente despierto y su riesgo. A ver, esto es realmente un tema súper, pero súper, súper importante que los pacientes sepan. Primero, la suave brisa es una terminología coloquial que se utiliza para los pacientes que en consultorio lamentablemente les ponen medicamentos para tratar de sedarles y así intentar realizar estas lipoesculturas o liposucciones en consultorio que son sumamente riesgosas. Una cosa es nosotros hacer un retiro o una liposucción pequeña de unos 10 centímetros cúbicos, de unos 15, 20 centímetros cúbicos en consultorio para hacer una corrección de algún hundimiento, llámese facial, llámese corporal, piernas, abdomen, cualquier parte que exista un fallo. Y otra cosa muy diferente es pretender sacar la grasa y tratar de sacar 1500, 2000, 3000, 5000 de grasa. Y lamentablemente con esto, pues los pacientes ya tienen un cambio y un efecto metabólico muy grande. Entonces, los pacientes no se debe hacer eso en lo más absoluto. Eso está completamente proscrito en la medicina y está en realidad. La lipoescultura. Todos los cirujanos plásticos, yo pienso que ninguno de nosotros lo hacemos. La verdad, tengo que decirles que todos los que estamos dentro de lo que es este programa de cirugía plástica segura, estamos muy conscientes de que los pacientes nunca deben hacerse liposucciones en consultorio, lipoesculturas en consultorio. Por otra parte, paciente despierto con esto, si es que estamos utilizando medicamentos por vía endovenosa, es decir, por la vena, si nosotros utilizamos medicamentos, los cuales no estamos controlándolo con monitores, no estamos controlándolo con un especialista, que en este caso es el anestesiólogo, y suceden desastres, ahí lamentablemente es cuando les llaman al mal llamado alergia a la anestesia. No funciona de esa manera. Es súper importante que los pacientes sepan esto. Entonces, muchas de las cosas que salen a veces en los medios no necesariamente son del todo ciertos. Por otra cosa, sí, en realidad sí, yo también concuerdo muchísimo con esto de decir qué miedo esto de lo de la suave brisa. Sí, a mí también me daría terror que un paciente ni siquiera me lo mencione, me lo pida. Realmente nunca lo haría con absolutamente ningún paciente. Y la anestesia que se tiene que utilizar en todos los pacientes de lipoescultura tiene mandatoriamente que ser anestesia general. ¿Por qué? He tenido muchos pacientes que antiguamente se hicieron una lipoescultura y les ofrecieron anestesia raquídea, les ofrecieron anestesia peridural. Y por eso es que lamentablemente han quedado con la espalda ancha, porque no se ha hecho la parte de la espalda lo que se tenía que hacer. Entonces, sí es muy importante que el paciente sepa que cuando se habla de lipoescultura, la lipoescultura es absolutamente todo. Es desde la parte de arriba, justamente a nivel de la nuca, hasta abajo, todas las zonas que tenemos que nosotros corregirlo, y en la parte delantera, desde lo que es papada, brazos, parte superior del busto, abdomen y demás áreas del cuerpo que se encuentran también con la grasa mal distribuida. Entonces, es súper importante que sepa. Me acaban de preguntar costos. Nunca doy costos por redes sociales, no porque no quiera, no porque sea mala gente, sino porque cada caso es especial, cada caso es específico, cada caso necesita su tratamiento y necesita su tiempo, y en eso varían en ocasiones los precios. Bueno, es súper importante. La gran ventaja que yo les puedo ofrecer como cirujano plástico: tengo algunos sitios en donde les puedo operar, no solo aquí en el Hospital Metropolitano, que me encanta, pero también tengo que decirles que tengo otros sitios, como por ejemplo la Clínica Pasteur, como por ejemplo la Clínica Integral y como por ejemplo Clínica Sandoval, que tengo para ofrecerles a todos mis pacientes. Y realmente la seguridad para ellos es absoluta y los costos siempre van a ir acomodándose a cada uno de mis pacientes. Entonces es fundamental que todos ustedes sepan esto.
Quiero dejarles con una inquietud. La próxima vez vamos a hablar nosotros de lo que es glúteos. Vamos a hablar del remodelamiento, no solo con la parte de grasa, como les di ahorita, la antesala un poco de remodelamiento glúteo, sino también con la parte de lo que es prótesis y levantamiento glúteo. Déjenme sus preguntas. Yo en el transcurso de esta semana les voy respondiendo. Hoy en la noche, después de esto, también les responderé todo lo que pueda responderles. Y les espero en el próximo programa, el próximo jueves, igual a las 8, para poder conversar un poco de esto, de este tema tan interesante que es cirugía plástica segura. La cirugía plástica segura quiero para absolutamente todos y todas ustedes. Muchas gracias. Una buena noche. ¿Sabía usted que durante un periodo de 4 semanas luego de su cirugía de lipoescultura, el paciente debe usar una faja especial? Esta ayudará a fijar más la piel trabajada y que los resultados sean los deseados.